creador del universo, desde su trono eterno nos miró y vino aquí como cordero. Entre nosotros quiso caminar, buscando al más necesitado. Hasta un leproso pudo abrazar, llevó mi herida en su costado. Bienvenidos a este programa Disfruta tu vida con Dios. Con vosotros nuevamente la pastora Victoria, llena de palabra, llena de... Realmente esta mañana me estuve preparando con el Señor todo el tiempo. No sé hasta dónde podré llegar en estos pequeños minutos que tengo, pocos minutos que tengo. Es la primera vez realmente en mi programa que me quiero meter a este tema de la siembra, de la cosecha, de la herencia, de temas que realmente tú y yo tenemos que aprender. Y no digo que sepa todo, porque es poquito lo que llegué a entender justo con el Señor, porque es importante que todo lo que trate con las finanzas realmente esté bajo la protección de Dios. Entonces, como es la primera vez que toco este tema, no voy a alcanzar a explicar todo, a contaros todas mis experiencias, pero yo sé que con el tiempo seguro que tendré otras oportunidades para explicar también mis propias vivencias, porque yo no puedo contaros a vosotros nada de lo que yo no vivo diariamente, pero os aseguro que todo lo que hoy voy a compartir con vosotros son textos, son palabras y son experiencias que en mi vida han traído un gran fruto. Lo primero que quisiera compartir con vosotros es la diferencia entre la herencia y la cosecha, porque algunas veces sin darnos cuenta lo mezclamos. Entonces, quiero compartir con vosotros un poquito lo que he entendido de la herencia. La herencia la recibimos por ser quien somos. Y si tienes suerte, tus familiares y los míos son gente de muchas posesiones. Los míos no tanto, somos por ahí, ¿cómo se dice? Sociedad media, ¿vale? La herencia puede ser dinero o cosas materiales. Una herencia puede ser también que alguien de nuestra familia haya tenido una enfermedad y nos deja como herencia los genes que causan esa enfermedad. Espero que no sea así en tu vida ni en la mía. ¿Por qué? Porque vino Cristo para destruir todo eso. Podemos heredar una maldición o una bendición. Entonces yo prefiero heredar la bendición. Y yo sé que tú también. La maldición también la podemos heredar. Eso es algo que yo no quiero, donde yo me negué y dije, Señor, a partir de mi generación, todos van a ser bendecidos. Es una decisión, una oración que yo hice delante de mi Dios, delante de mi Señor. Y yo creo que esa petición ya me la concedió en la cruz del Calvario. ¿Puedes tener buena herencia? Sí, eso espero. Pero abundante, una buena herencia abundantemente, o mala herencia en escasez. La herencia la decide el que tiene mucho favor contigo o poco. Decide la persona que quiere dejarte algo cuando se muera, porque normalmente recibimos la herencia cuando alguien se muere y nos deja por escrito, esto se lo dejo a tal y tal y tal heredero. Muchas veces depende de si ha sido bueno o malo. ¿Por qué? Porque yo si soy madre o padre y quiero dejarle una herencia a mis hijos y mi hijo o mi hija ha sido malo conmigo, entonces me lo pienso 2 veces si le dejo una gran herencia o si le dejo una pequeña herencia.
Aunque yo creo que esos pensamientos, como dice la palabra de Dios, que los pensamientos de Dios no son como los míos ni los tuyos. Yo creo que si somos hijos de Dios, Dios piensa diferente. Y algunas veces Dios nos da cosas que no nos lo merecemos. Pero eso más tarde. En la vida natural es la parte que te corresponde por ser quien eres, por ser esa persona justa que va a heredar de tal tío, de tal padre, de tal madre. Entonces, la herencia es algo que la otra persona decide lo que llega a tu vida o no. Y en el mundo espiritual también tenemos una herencia por ser hijos de Dios. Pero como Dios es tan diferente a como son nuestros padres o nosotros en esta tierra, entonces la herencia nos pertenece por la sangre de Cristo, nos pertenece por la justicia de Cristo. La herencia, tú y yo, como dice la palabra de Dios, pedid y se os dará. Entonces tú y yo podemos ir delante de nuestro Padre, delante de nuestro Señor Jesucristo, delante del Espíritu Santo y decirle: papá, escrito está que yo soy un hijo de Dios, yo soy tu heredero y por eso te pido que me des tu herencia. Y Dios decidirá lo que llegue a tu vida y lo que no. Por eso yo siempre digo, pedid mucho, porque después Dios decide si te da mucho o poco, que sea su decisión, pero que no sea porque no pides o porque pides poco. Entonces, el pedir mucho no es una mala señal de avaricia. El pedir mucho es de que tú has entendido que eso es tuyo. Que realmente tú has entendido que la relación que tú tienes con tu Padre en el cielo te lleva a poder pedir. Atrévete. No es nada malo. Algunas veces nosotros los cristianos, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, somos tan tímidos, somos tan personas que decimos, no, ¿cómo puedo yo pedir? Pedid todo lo que necesitéis, dice la palabra de Dios. Y dejémosle a Dios la decisión. ¿Cuánto de eso llega? ¿En qué momento llega? Porque Él es un Dios grande, Él es un Dios todopoderoso, Él ve todo, Él sabe todo, pero Él también quiere que tú y yo ya lleguemos a entender una cosa, que Él es un buen Padre. Él es alguien que no quiere ver a sus hijos en miseria. Y realmente, si tú te has criado en un hogar donde te faltaba de todo, yo te digo, en el momento que tú entregas tu vida a Cristo, yo no te digo que Él te va a hacer millonario, no. Pero sí que se lo puedes pedir, porque Dios puede hacer todo. Dios puede hacer todo, ¿vale? Entonces, es normal, creo, que no todos nosotros tenemos el llamado de ser millonarios. Pero creo que también depende de nosotros, ¿sabes? Depende de que realmente tú y yo entendamos una cosa, porque la causa de muchos de nuestros problemas es nuestra ignorancia. Yo me di cuenta en mi vida qué ignorante era y empecé a pedirle a Dios sabiduría. Somos faltos de entendimiento en muchas ocasiones, porque dice Oseas 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y yo soy el pueblo de Dios, tú eres el pueblo de Dios. Entonces, que no seamos destruidos porque nos falta conocimiento, porque nos falta entendimiento. Si la palabra de Dios dice que tú y yo podemos pedirle a Dios todo, ¿por qué no le pedimos realmente que nos dé entendimiento, que nos dé conocimiento? Yo se lo he pedido y os aseguro una cosa, que desde el día que yo empecé a orar y decirle, Señor, yo no soy inteligente, pero tú me puedes hacer inteligente. Tú puedes cambiar todo hasta el último día que yo viva. Yo no he nacido tonta, porque esa palabra realmente no es muy buena, pero he nacido ignorante, pero no voy a morir ignorante. Y si tú hoy quieres un cambio para tu vida, yo te estoy hablando hoy
¿Por qué? Porque en un momento yo le dije, Señor, yo quiero que cambien cosas en mi vida. Yo quiero que tú hagas. Si tú eres todopoderoso y yo sé que mi papá, mi Señor y mi Espíritu Santo que el Señor Jesús me ha dado para acompañarme de día y de noche, si el Espíritu de Dios, ese Espíritu que hizo la tierra y los cielos, ese Dios grande, ese Dios que realmente está esperando que tú te acerques a Él. Tú le puedes pedir todo. Entonces yo empecé a pensar y empecé a preguntar. Porque tú tienes que preguntar, tú tienes que preguntarle al Señor, tú tienes que hablar con Dios, tú tienes que decirle, Señor, ¿este es el estado en el que me quieres para toda la vida? ¿O realmente quieres cambiar algo? Y yo te aseguro que Dios siempre está dispuesto a cambiar algo en tu vida. Siempre. Entonces, apúntate si puedes, Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y a partir de hoy, pídele conocimiento como yo lo hago todos los días. Y en Oseas 4, versículo 14, el pueblo sin entendimiento caerá. Yo no quiero caer. Yo no quiero que nadie de mi familia caiga. Yo no quiero que todos mis amigos, todos los miembros de la iglesia, todos los que nos están escuchando por la radio, yo no quiero que ni tú ni yo caigamos. Y Dios lo quiere aún mucho menos. Dios no quiere que ninguno de nosotros caigamos. ¿Y por qué caemos? Por falta de entendimiento. Queridos, es tiempo que abramos nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, porque Dios nos ha dado la respuesta en su palabra. Toda la sabiduría de Dios está escrita, ya está escrita. ¿Sabes qué? Dios quiere bendecirte. Tú te mereces ser bendecido y yo me merezco ser bendecida porque buscamos a Dios, buscamos su reino. Mirad primeramente por el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. No lo digo yo, porque pocas cosas me atrevo yo a decir por mi propia boca, por mi propia voluntad. Yo te quiero confirmar hoy una cosa. Dios me ha bendecido, sí, pero porque yo he buscado a Dios. Dios me ha bendecido y me quiere bendecir mucho más, pero Él no quiere que yo me quede con todo eso. Él quiere que yo sea una repartidora de todo, de su sabiduría, de su inteligencia, de su entendimiento, de su amor, de su gracia, de su misericordia, pero también una cosa, de su provisión, porque algunas veces ni nos atrevemos de hablar de la provisión de Dios, de la abundancia de Dios, de que Dios quiere bendecirnos, de que Dios quiere abundancia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay muchas voces allá afuera que nos acusan, pero no vamos a permitir que esas voces te acusen a ti ni a mí. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho, escrito está, que pidamos el pan de cada día en abundancia. Él quiere abundancia para nosotros. Jesucristo fue un Cristo, un Señor de abundancia. Y siempre fue su pensamiento desde el principio, Adán y Eva, os doy todo, esto es todo vuestro, hagan lo que quieran con ello. Desgraciadamente, Adán y Eva no supieron administrar bien todo lo que Dios le entregó, pero tú y yo vamos a aprender, tú y yo no nos vamos a morir ignorantes. La palabra de Dios es muy clara. Amén. La palabra de Dios tú y yo la tenemos que conocer, la tenemos que entender, la tenemos que aplicar. Y en el momento que tú empieces a aplicar la palabra de Dios, te aseguro que va a funcionar. Vamos a Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios quiere que no vayamos como los peces muertos, siguiendo la corriente de lo que nos dice el banco, siguiendo la corriente lo que nos dice gente ignorante, porque la mayoría habla sin saber de lo que hablan, porque las cosas espirituales solo la entienden las personas espirituales, las cosas carnales la entienden las personas
personas carnales. Pero si tú eres una persona espiritual, tú hoy vas a abrir tus oídos, tú hoy vas a abrir tu mente, tú hoy vas a abrir tu corazón, porque la que te está hablando hoy aquí no soy yo, es el Espíritu Santo por medio de esta boca que está fluyendo a tu corazón y te está diciendo: abre tus ojos, abre tus oídos, abre tu corazón, porque yo te quiero bendecir, porque yo soy un Dios bueno, grande, agradable y perfecto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, siempre, siempre, siempre. Amén. Queridos, no os conforméis a este siglo. Todo lo que se dice allá afuera, no todo es verdad. Muchas cosas sí que son verdades, pero no todo. Empecemos a pedirle a Dios el espíritu de discernimiento. Tú y yo tenemos que tener el espíritu de discernimiento. Si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios nos tiene que renovar nuestro entendimiento, porque aunque seas la persona más inteligente del mundo, yo te aseguro que esa inteligencia no te vale nada si no tienes a Dios en tu vida, si no tienes al Espíritu Santo en tu vida. Entonces lo vas a malgastar. Yo he visto personas muy inteligentes que fueron a universidades donde yo no he llegado, pero sabes que no han hecho nada con su vida. La persona inteligente es la que toma su inteligencia para cambiar algo en su vida, para llegar a un lugar donde otros familiares no han llegado. La persona inteligente es la que sale de las filas. La persona inteligente es la que se atreve. La persona inteligente es la persona que vive conectada con Dios. Queridos, no nos dejemos engañar de todas las voces que nos están hablando allá afuera, que los cristianos son. No es verdad. Pocos conocen verdaderamente a los cristianos, esos cristianos que con su fe mueven montañas, esos cristianos que con su fe sanan enfermedades. Queridos, el Espíritu Santo está con nosotros, y si el Espíritu de Dios está con nosotros, todo el reino, todo el poder, todo lo que es Dios está contigo y conmigo. Y ojalá todos lleguen al conocimiento de la verdad que pone en la palabra de Dios, para que puedan disfrutar de su vida. Dios quiere que tú y yo disfrutemos de nuestra vida, queridos, de verdad. Y en Romanos 12, versículo 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios para ti? ¿Qué es la voluntad de Dios para mí? Tú y yo lo tenemos que saber, pero si no le preguntamos a Dios, nunca lo sabremos. Pero yo te aseguro una cosa. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Dios quiere abundancia para ti y para mí. Dios quiere lo agradable y perfecto para ti y para mí. Y si no, lee Romanos 12, versículo 2. Ahí está lo que Dios quiere. Y la Biblia está llena de las promesas para los hijos, para los discípulos, para los seguidores, para los que buscan a Dios. Si tú aún no has buscado a Dios, yo te quiero animar hoy con esto, que empieces a buscar a Dios, porque Él desde mucho tiempo te está esperando. Él está esperando de hacer algo en tu vida. Quizás dices, no, es que no me atrevo. Pues atrévete, porque cada minuto de tu vida es importante, cada hora de tu vida es importante. No dejes pasar este día sin arrodillarte y decirte, Dios Padre, lo que esa mujer, lo que ese hombre tienen, lo que están hablando en la radio, yo también lo quiero, porque mi vida espiritual empezó así. Cuando yo vi otras personas que vivían cerca de Dios, que me decían, yo conozco a Dios, y tú lo conoces, yo decía, no lo conozco. Y tuve que entender una cosa, que solo mi vida empezó a cambiar en el momento que yo dije, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero que tú hagas en mi vida lo que hiciste en todos estos. Yo quiero que hagas algo con mi vida. Y queridos, lo que ha hecho Dios en los últimos 27 años de mi vida, algún día quizás podré escribir un libro, porque hasta ahora no me vi capacitada para escribir un libro, pero el Espíritu Santo está haciendo algo en mi corazón, en mi espíritu, en mi entendimiento, en mi cerebro, porque yo le pedí al Señor
que todas las neuronas que se me habían muerto, que todo mi cerebro que quizás de un lado o del otro no funcionaba bien. Le dije, Espíritu Santo, yo quiero hacer lo que hasta ahora no hice y lo que estoy haciendo hoy no lo hacía antes, pero te aseguro que fue Jesucristo, el Espíritu Santo, el que dijo, tú puedes todo, porque yo estoy en ti. El que está en mí es más fuerte y más poderoso que el que está en el mundo. Cristo cambió mi vida. Permítele a Cristo cambiar tu vida, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Señor, hablo tan rápido, ¿por qué? Porque quiero compartir, quiero decirte que lo que funcionó en mi vida va a funcionar en la tuya. Busca, toca la puerta, porque te se abrirá. El Espíritu Santo está dispuesto a cambiar todo. Claro que hoy estamos en tiempo de cosecha, estamos en tiempo de siembra, queridos, estamos en tiempo de siembra y si no sembramos no vamos a cosechar, pero es la voluntad de Dios para tu vida que yo hoy te pueda compartir estos textos. ¿Por qué? Porque si yo no hubiera sembrado con mi esposo juntamente, años adelante, muy adelante, esta radio quizás hoy no existiera, esta iglesia quizás hoy no existiera, quizás mi familia hoy no existiera, porque todo es una cosecha de una siembra que se hizo años, meses en anterior. Queridos, todo es una consecuencia de una siembra. Por eso quiero ir contigo ahora a Proverbios 2, versículo 5. Entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Sabes? Muchos dicen, yo no creo en la siembra. Y yo te digo una cosa, es como las lentejas, o las comes o las dejas, pero no, si las dejas, no se quita lo bueno que son, lo bueno que van a ser para tu cuerpo, lo bueno que te van a hacer, porque las lentejas son muy saludables y muy sanas, ¿sabes? Entonces, es ese dicho que se les dice mucho a los niños. Si no quieres las lentejas, o las comes o las dejas. Y yo te digo, si no quieres la siembra, o la coges o la dejas. Es lo mismo. Dios nos ha dejado a todos nosotros voluntad libre, propia. Porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. Pero no impidas nunca que otra persona que lo cree, que lo haga de todo corazón. El otro día me pasó una cosa con una querida hermana muy buena en la iglesia. Me dice, pastora, esto es muy poco. Y a mí se me partió en ese momento el corazón porque dije, no es muy poco. ¿Y cuántos de nosotros, yo misma, en ciertos momentos decía, Señor, esto es muy poco? Eran quizás 50 céntimos los que yo le podía traer. Pero sabes que el Señor me enseñó en su sabiduría, me ensanchó la mente, me ensanchó la fe, porque dijo, si no empiezas a sembrar con lo poco que tienes, nunca vas a tener mucho. Entonces cogía esos 50 céntimos en mi mano, o el euro, o los 5 euros que yo tenía, que no me sobraban, y a muchos de vosotros tampoco les sobran, pero yo lo cogía en mi mano y decía, Señor, esto es mi semilla. La doy con todo mi corazón, con toda mi fe y con toda expectativa que tú lo vas a multiplicar, porque de eso se trata. La sabiduría multiplica, el conocimiento multiplica, la inteligencia que Dios te ha dado te va a hacer un multiplicador, porque la herencia tú no la puedes multiplicar, pero la cosecha la puedes multiplicar. En el momento que tú siembras, tú dices, Señor, esto es una semilla. Y cuando me des otra semilla, voy a sembrar otra vez. Queridos, y esa mujer, en ese momento, fue sanidad para su corazón.
porque entendió. Para mí es mucho, para otro quizás es poco, porque tenemos que sembrar conforme a nuestras capacidades en el momento. Pero no dejes de sembrar porque dices, es que yo no tengo capacidades. Tú tienes 50 céntimos, tú tienes 1 euro, tú quizás tienes 5 euros. Cógelos en tu mano, toma un terreno bueno. Búscate no cualquier terreno, porque es importante en qué terreno tú siembras. No seas ignorante, no siembres en cualquier terreno. Toda semilla tiene que llegar al terreno adecuado. El diezmo, la ofrenda, la primicia, la limosna, cada cosa tiene su terreno. Entonces, busca tu terreno y di, Señor, esto es lo único que ahora tengo y lo voy a sembrar. Pero si tú eres un adinerado y si tú realmente tienes posesiones escondidas y si tú realmente tienes mucho dinero, no te atrevas a sembrar 50 céntimos, ni 1 euro, ni 5 euros. Lo digo para que me entendáis bien, porque el que tiene mucho tiene que sembrar mucho. El que tiene poco, que empiece con lo que tiene. A ver si me explico bien. No vaya a ser que luego andéis diciendo barbaridades por ahí. Queridos, Dios el Padre, de todas formas, siempre ve nuestro corazón. Y Dios el Padre ve tu corazón. Pero yo me acuerdo de momentos donde sembré 50 céntimos y vino la cosecha y luego sembré 1 euro y luego vino la cosecha y sembré 5 euros y luego vino la cosecha y sembré 10 euros y luego vino la cosecha y sembré 50 euros y luego vino una cosecha más grande y llegué a sembrar 100 euros. Eso ya para mí fue la gloria en algún momento, y hoy es la gloria cuando puedo sembrar 500 euros y cuando puedo sembrar los 1000 euros. Porque todo tiene su tiempo. Pero si yo no fui fiel en lo pequeño, nunca seré fiel en lo grande. El que dice, bueno, cuando sea millonario yo voy a sembrar, vas a ser un mentiroso, porque si no has sembrado con lo pequeño y lo poco que tenías, con todo tu amor y cariño y confianza al Señor, porque en el momento que tú siembras, esa siembra tiene que ir acompañada con la certeza en tu corazón que tú le estás entregando eso a Dios, tú le estás entregando eso espiritual. Es algo natural que estás haciendo, pero también es espiritual. Y te digo una cosa, en el momento que tú siembres, hazlo siempre con una oración. Dile, Señor, esto te lo entrego a ti. Este es el terreno que tú me diste, este es el terreno en el que yo me alimento, porque siembra en los terrenos donde tú recibes tu alimentación. Eso es el mejor terreno realmente para que nunca te vayas a morir de hambre. ¿Sabes? Espiritualmente, ¿dónde eres tú alimentado? Pues piénsalo. Entonces ahí es tu terreno. Porque si empiezas a sembrar en otros terrenos, quizás te vas a morir algún día de hambre. Querido, la palabra de Dios es poderosa, pero tú y yo necesitamos ser sabios. Tú y yo necesitamos ser personas inteligentes. Tú y yo necesitamos que nadie nos engañe. Hay mucha gente allá afuera que está dispuesta a engañarte, pero yo te digo una cosa, si tú le pides sabiduría a Dios, nadie te va a engañar, porque llegará el momento donde puedas discernir, donde tu personalidad, tu propia autoestima que Dios te va a dar, todo, porque esas siembras que tú haces son para lo natural y para lo espiritual. Tú vas a crecer en todo, tu familia va a ser bendecida en todo, porque es Dios el que dice, yo te bendigo con todo, con todo, con todo. Queridos, otro versículo importante que tienes que conocer, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Algunos de nosotros andamos locamente por ahí declarando fe y fe y fe y fe. Pero ¿sabes una cosa? La fe sin virtud, la fe sin conocimiento, la fe sin sabiduría, sin inteligencia, sin conocimiento,
es una fe que quizás te lleva a un lugar donde no tienes que estar. Por eso pide añadidura a tu fe, pídele virtud, pídele a la virtud conocimiento, pide sabiduría, pide inteligencia y te aseguro que no vas a caer, como dice Oseas 4, versículo 14, el pueblo sin entendimiento caerá. Tú no te vas a caer si le pides todas esas cosas a Dios, y esas cosas automáticamente te van a llevar a decir, si yo quiero ser bendecido, yo tengo que sembrar, yo tengo que sembrar. Yo busco terrenos, yo busco momentos, yo busco situaciones donde yo puedo sembrar, porque yo sé que cada siembra que hago me va a traer una gran cosecha, una gran multitud. Y muchos dicen, no, es que yo no puedo decirle a Dios, yo no puedo esperar que yo doy y Él me dé. ¿Sabes qué? Si tú piensas así, estás equivocado, porque te aseguro una cosa, que toda persona inteligente, toda persona, si Dios lo quiere, Dios te quiere bendecir. Entonces vamos en contra de la voluntad de Dios en ese momento. Y además que somos ignorantes en ese momento, porque si tú siembras, tú necesitas nueva semilla para seguir sembrando. Y hoy en día todos nosotros necesitamos que Dios nos bendiga en todas las áreas de nuestra vida, pero también en la área de las finanzas. ¿Por qué? Porque las finanzas para tu familia son importantes, para ti son importantes. Yo no digo que amemos el dinero, no, yo no amo el dinero, yo amo a Dios. Es el que me bendice, es el que me trae la provisión diaria, es el que quiere que tenga pan en abundancia para darle a todos los que no tienen, queridos. Queridos, pero no nos dejemos engañar más de los pensamientos de este mundo. No, y no solo eso, de queridos hermanos que no han llegado a pedirle a Dios más y quieren que tú quedes en el mismo estado. Yo no me voy a quedar en el mismo estado porque yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de mi Señor. Yo quiero inteligencia, yo quiero sabiduría. Yo quiero mostrarle a este mundo el poder de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y nosotros necesitamos mucho para eso, porque esta obra es para que todos lleguen al conocimiento de la verdad, para que todos tengan un encuentro con Cristo, para que todos tengan un encuentro con su reino. Queridos, es imposible agradarle a Dios sin tener fe, y esa fe tiene que ir creciendo, esa fe se tiene que ir desarrollando. Por eso te digo, si tienes poco, empieza con poco, pero Dios te va a dar para que tú llegues a lo mucho. Déjale a Dios decidir con cuánto y en qué momento Él te quiera bendecir, pero atrévete, no te dejes engañar, atrévete a decirle, yo quiero más. ¿Sabéis una cosa? Si leemos el texto, bueno, tengo muchas cosas aún más de compartir con vosotros. La vida de Daniel. Daniel era un joven inteligente. David era un joven que vivía en la presencia de Dios, y la presencia de Dios hizo que él fue un chico inteligente. Luego fue rey. Pero para llegar a ser rey, él tuvo que pasar por momentos, por crecimiento, por confianza en Dios. Pero te aseguro una cosa, el día que David, muy jovencito, sale de las filas, sale de su familia y le dice, y se enfrenta a Goliat. Ese día, ese niño, ese joven sale de esa fila y hace una diferencia. Y hoy te quiero decir que seamos cristianos que salimos de nuestras filas, que seamos cristianos, hijos de Dios, que salimos de la fila de nuestra familia. Yo he salido de la fila de mi familia y he dicho, yo voy a hacer una diferencia en mi familia, que reconozcan a Dios en mi vida. Y lo están viendo, que en mi vida está Dios, que en mi vida. Queridos, sal de tu fila de tu familia, sal de tu fila de tu trabajo, sal de tu fila donde el diablo te quiere ver ahí sentado durante muchos años. Quizás te has sentado, te ha atado durante muchos años en esa fila y tú dices, ¿y cómo voy a salir? Ahora mismo tú estás recibiendo en esta prédica, en esta enseñanza, tú estás recibiendo cómo puedes salir de esta fila. Ese joven, David, se sale de esa fila ese día
Y dice, ¿quién es ese el que está humillando el ejército de mi Dios? ¿Quién es ese el que se está metiendo con mi Dios? Y el que se mete con mi Dios se mete conmigo. ¿Quién es ese el que ha amedrentado todo un ejército de Israel? ¿Quién es ese? Díganme. Y le dicen, es Goliat. Y le temblaban las rodillas. Y lo próximo que dice ese joven, inteligente, porque era inteligente, ¿qué se le dará a la persona que se carga a ese filisteo? Yo creo que ese chico era un chico joven y le dicen, ¿se le dará? Pues lo primero que va a suceder es que no vas a pagar impuestos más. Buen trato, impuestos. Aquí yo no voy a pagar más impuestos. Eso. ¿Vosotros creéis que ese corazón tan lindo, de ese joven tan lindo, que él era avaricioso? No. Pero él se atrevió a decir, ¿qué es la provisión? ¿Qué es el regalo? ¿Qué es el galardón para la persona que se cargue a ese filisteo mentiroso, a ese filisteo que ya en pocos minutos le quedan de vida? Y le dicen, pues no vas a pagar más impuestos. Te vas a casar con la hija del rey. La hija del rey. No sé si le agradó mucho o poco, pero de todas formas siguió preguntando, ¿qué es? Y le dijeron, pues todo lo que es del reino es tuyo, será tuyo. Madre mía, ¿tú te crees que ese chico en ese momento no era inteligente? Dice, yo me lo cargo ahora mismo. Pero también antes preguntó, y no preguntó con mal corazón. Preguntó porque ¿qué es lo que nos pertenece a nosotros, los que seguimos a Dios? ¿Qué es, Señor, lo que me pertenece a mí si yo te amo de todo corazón? Tú dices en tu palabra, Señor, que tú harás una diferencia entre el que te sirve y entre el que no te sirve, Señor. No puedo yo como hijo de Dios preguntar, papá, ¿qué es lo que me darás si yo soy una buena hija? ¿Qué es lo que tú me darás, papá, si yo siembro y confío en ti? Que tú me vas a bendecir porque yo soy una persona generosa. El generoso es el que va a prosperar. Y volviendo a David, era un chico inteligente que sabía en ese momento, yo voy a por este filisteo y luego se me abrirán las puertas que hasta ahora me estaban cerradas. Queridos, ¿qué puerta tú necesitas que te se abra hoy? Sé una persona inteligente y dice, papá, ¿qué es lo que tengo yo que hacer para que se me abra esta puerta? Y Dios te lo dirá. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que esta bendición llegue a mi vida? ¿Qué es lo que yo necesito para que toda maldición se destruya en mi vida? ¿Qué es lo que yo necesito hacer, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que yo tenga abundancia en mi vida, para que yo no tenga que vivir en pobreza, para ese espíritu de miseria salga de mi vida y de mi familia, para que a mi familia le vaya bien? Atrévete a preguntar como David, atrévete a preguntar y dile, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con mi vida? Que todo el mundo vea que tú estás conmigo, porque eso fue, David glorificó a Dios en ese momento. Él dijo, primero le voy a dar en la frente, y lo hizo, y segundo le voy a cortar la cabeza, y lo hizo. Y yo te digo una cosa, querido hijo de Dios, querido cristiano, querido discípulo, como te quieras llamar, querido seguidor de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú vas a hacer primero? Dale con esa piedra en la cabeza a ese Goliat, el que se enfrenta día a día en contra de tu fe, en contra de tu crecimiento, en contra de tu sanidad, en contra de tu prosperidad. Porque voy a decir esa palabra, no me avergüenzo que mi Dios es un Dios próspero, que quiere ver a su pueblo prosperar. Él quiere que tú y yo prosperemos. ¿Por qué? Porque si vemos el pueblo de Israel, siempre ha prosperado, porque la voluntad de Dios fue siempre prosperar a su pueblo, que le vaya bien. El pueblo siempre ha sido prosperado.
Queridos, Dios lo quiere y yo también. Y no solo para mí, sino para ti. Porque somos linajes escogidos, somos hijos de Dios. Queridos, quisiera contaros también un poquito más de la vida de Daniel. El rey Nabucodonosor, que ese nombre es bien difícil, Nabucodonosor, deja traer a Daniel, a Ananías, a Misael, a Azarías, que eran hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Lo puedes leer en Daniel 1, versículo 3. Ese rey deja traer a esos 4 jóvenes a su palacio y tiene un plan. Ese rey tenía un plan, pero Dios tenía un plan con Daniel también. Daniel no se quiso contaminar con la comida del rey. Querido, no te dejes contaminar con las voces allá afuera que dicen: no siembres, no des el diezmo, no des ofrendas, no hagas esto, no hagas aquello. No te dejes contaminar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y va a traer fruto en tu vida si tú eres obediente a la palabra de Dios. Si tú alcanzas a creer la provisión, tú tienes que alcanzar de creer lo que Dios dijo, que Él siempre cumplirá. Él ha dicho que abrirá las ventanas de los cielos sobre tu vida. Daniel fue un chico inteligente. Daniel ha sido un chico muy inteligente. David fue un chico muy inteligente en su momento. Hizo faltas después, sí, como tú y yo hacemos faltas, como el justo que cae 7 veces al día y se vuelve a levantar. Pero no permitas que esas mentiras, son mentiras que vienen del infierno para pararte, para frenarte, para robarte. No permitas, porque aquí no se trata que yo te estoy hablando, aquí se trata de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Yo no te estoy diciendo nada fuera de contexto, te estoy diciendo todo lo que dice la palabra de Dios. Dios te quiere bendecir, pero tú tienes que entenderlo, tú tienes que ser una persona inteligente. Abre tus oídos hoy, abre tu corazón y no permitas más que te roben. Queridos, Daniel llega a la casa del rey Nabucodonosor y dice: yo sé que aquí hay un sistema, yo sé que aquí hay otras leyes en esta casa, pero yo sirvo a un Dios muy grande y yo no me voy a contaminar. Y hace una decisión, y Dios le dio gracia a Daniel con el jefe de los eunucos. Queridos, tú y yo necesitamos gracia de Dios sobre nuestra vida y tenemos que salir de esa fila. Tenemos que hacer cosas que otros no hacen, tenemos que pensar como otros no piensan, tenemos que obedecer como otros no obedecen, pero es su problema. No te dejes engañar más, abre tus oídos. Dios le dio gracia a Daniel porque él era diferente, él pensaba diferente, él actuaba diferente, su fe era diferente. Entonces Dios le da gracia. Tú y yo necesitamos la gracia de Dios todos los días. Tú y yo necesitamos que Dios el Padre nos dé esa gracia. Y Dios espera algo de nosotros, que vivamos conforme a sus principios. No podemos tener fe sin hacer sus principios. Seguimos. Ellos eran chicos sin tacha algunas, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Tú y yo somos sin tacha alguna. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha lavado de toda tacha alguna. Tú y yo somos de buen parecer. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, cuando entra Cristo en tu vida, Él te lava con su sangre y te hace de buen parecer. Dios cambia todo en tu vida en el momento que entra en tu vida. Dios quiere que seamos personas enseñados en toda sabiduría, que no seamos ignorantes. La sangre de Cristo nos lava de toda ignorancia. Sabios en ciencia eran Daniel y sus amigos. Yo le pido eso a Dios. Señor, hazme más sabio. Que el fin de año yo sea mucho más sabia que como cuando empezó el año.
Ellos eran de buen entendimiento. Yo le pido a Dios buen entendimiento. Dame entendimiento. Sí, pídele a Dios, pídele hoy buen entendimiento, porque la sangre de Cristo no fue derramada en la cruz en vano. La sangre de Cristo tiene que producir en tu vida una multiplicación. La sangre de Cristo tiene que multiplicar algo en tu vida. La sangre de Cristo tiene que hacer algo poderoso en tu vida. Deja que la sangre de Cristo cambie tu vida entera, porque tú eres una persona que llega el momento donde dices, basta ya, estoy harta, yo quiero lo que todos esos héroes en la palabra de Dios me están mostrando, lo que Daniel llegó a la casa del rey. Daniel fue idóneo para estar y vivir y quedar en el palacio del rey. Y yo te digo una cosa, yo en un momento le dije, Señor, hazme apta, cámbiame para que yo sea idónea para estar en tu casa, para merecerme realmente lo que hay en tu casa, Señor. ¿Tú quieres lo mismo? Pídeselo, porque lo que es mío es tuyo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, dice. Lo que es mío es tuyo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque si Dios es tu Padre, todo lo que es tu Padre, es de tu Padre, es tuyo. Eso es un secreto que muchos quieren tapar con sus mentiras. Pero yo te digo hoy, basta ya de creer mentiras. En Daniel 1, versículo 17, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios quiere dar. Dios quiere siempre dar y dar y dar. Y Daniel 1, versículo 19, 21 hasta el 21. Los halló luego 10 veces mejores que todos los demás. El rey los halló luego 10 veces mejores que todos los demás en todo asunto de sabiduría e inteligencia. ¿Sabes qué? Esto es una emoción para mí, porque yo le pido a Dios eso todos los días. Señor, yo quiero que al final tú me halles 10, 100, 1000, 1.000.000 veces más que los demás. Señor, haz algo con mi vida, díselo, pídeselo a Dios. Yo hoy te quiero encender con la pasión de Cristo. Yo hoy te quiero encender con la fe. Yo hoy te quiero transmitir en el nombre de Jesús de que todo lo que es de Dios puede ser tuyo. Pero tienes que pedirle sabiduría e inteligencia. Y si eres una persona sabia e inteligente, empiezas a sembrar, porque todo lo que siembras Dios te lo va a multiplicar. Queridos, Daniel fue un joven y luego un hombre y una persona adulta y una persona anciana, que su fe y su sabiduría fue aumentando. Y en segunda de Pedro 1, versículo 5, no es malo pedirle a Dios una recompensa. Ahí vas a leer lo que David pensó y pidió y qué pasó cuando realmente David se afrenta a ese Goliat, y que luego realmente se le abren las puertas del palacio en el momento que Dios lo decide. Pero lo que está predestinado para ti nadie te lo va a poder quitar. Solo tú mismo puedes impedir que lo que está predestinado del cielo hacia ti, que tú y yo realmente podamos perder nuestra bendición. Sí, la podemos perder si escuchamos todas esas voces mentirosas. Tápale la voz a la mentira, tápale la boca a la mentira y dile, cállate ya. Ha llegado el tiempo donde la sabiduría de Dios está traspasando mi mente, mi corazón y mi espíritu. Y todo lo que pone en la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios dice en 2 Corintios 9, versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
Eso fue desde el principio. Desde el principio Dios dijo eso. Desde el principio Dios es un Dios de multiplicación. Cristo se multiplicó por el Espíritu Santo en todos nosotros. El Señor Jesús pensaba en abundancia. El agua que transformó en vino, queridos. Los panes y peces que multiplicó eran de abundancia, que sobraron 12 cestas. Y no es desperdiciar, no, Jesucristo nunca desperdició nada, pero Jesucristo quiso transmitirle a sus discípulos y a nosotros una cosa: que no pensemos escasamente, que pensemos grandemente. El Señor sabía que nosotros seríamos los transmisores de su poder. El Señor quería eso. Tú y yo somos la solución para esta tierra, los hijos de Dios que llegan a entender las verdades, los hijos de Dios que empezamos a entender y a practicar la palabra de Dios. Realmente, queridos, si los políticos, si la Casa Real se diera cuenta que es realmente salir de todo miedo, de todo temor, que es salir de lo que está pasando ahora mismo en este país. Tú sabes lo que es el secreto. Obedecerle a la palabra de Dios sería el secreto para que este país fuese prosperado. Pero que este país está en manos no de gente inteligente, no, porque si fueran gente inteligente buscarían a Dios, leerían la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está toda la sabiduría escondida. En la palabra de Dios está todo secreto de Dios escondido. Si los políticos de esta nación entendieran que realmente Dios quiere sacar esta nación de todo mal, de todo dolor, de toda maldición, pero sabes que han hecho una decisión: nosotros podemos. No podéis nada, vosotros no podéis nada sin Dios. El único que puede sacar este país de la miseria es Dios mismo. Queridos, el hombre y la mujer sabio sabe gobernar un país. El hombre que está cerca de Dios. Daniel era un Dios que vivía en la casa real. Él vivía en esa casa real. Él era una persona sabia. Queridos, Dios quiere que tú y yo seamos personas sabias. Dios el Padre, Jesucristo, tenía realmente un plan de bendecir esta tierra. Si todos entenderíamos a Dios y sus planes y sus intenciones, entonces podríamos cambiar el mundo. Si toda persona que ahora mismo es atea, es hechicera, que es brujo, toda persona que vive sin Dios, si todas esas personas se arrodillarían delante del Dios Todopoderoso que tiene un hijo, entonces todo cambiaría. La fe, la confianza y la relación con Dios cambiaría todo y te harían diferentes. Yo oro que Dios levante en esta nación políticos que son discípulos de Jesucristo. Que Jesucristo pueda ser mentor de ellos, que realmente venga un cambio. Yo quiero que a este país le vaya bien, yo quiero que a ti te vaya bien, y todo lo que yo quiero aún más lo quiere Dios. Tú y yo lo que más necesitamos es la sabiduría de Dios para todas las áreas de nuestra vida. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios quiere que tú y yo hagamos buenas obras. Dios quiere lo bueno, agradable y perfecto para esta nación. Dios quiere bendecir esta nación, pero tiene que empezar primero en tu casa y en la mía. Y cuando todos vean que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es todopoderoso, entonces saldremos de esas filas. Y cuando salgamos de esas filas, impactaremos a tu pueblo, a esta nación, a esta ciudad, porque Dios es grande. Y tenemos que tapar esas bocas mentirosas que dicen que Dios no es grande, que Dios es fiel. Amén. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En esos lugares celestiales, tu bendición y la mía están preparadas para que con una oración digamos: Señor, estoy dispuesto a ser un receptor
receptor de tus bendiciones. Y esas bendiciones también son las finanzas. Las finanzas tienen que ser sembradas. Tú y yo hoy tenemos que sembrar para que mañana y pasado y el mes que viene y el año que viene tengamos una gran cosecha. Y yo hoy te quiero decir, confía en Dios, confía en su palabra, confía en todo lo que Él ha dicho, porque Él dice, lo que tú siembras lo vas a cosechar. No le oigas más a esos mentirosos que dicen que todo es un engaño. No, Dios jamás nos engañaría. Mi vida es un ejemplo que ha funcionado. Millones de cristianos en este mundo están diezmando, ofrendando, sembrando, dándole a los pobres para que sean bendecidos de Dios. Porque si tú le das a un pobre, jamás te faltará el pan en tu casa. Une ahora tu fe con la mía y haz esta oración. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, deja pasar estas verdades a mi corazón, que traigan fruta, que traigan una gran cosecha, Espíritu Santo. Yo quiero, Señor, obedecerte. Yo quiero hacer un cambio. Yo quiero un cambio para mi vida. Yo quiero ser bendecido. Yo quiero, Señor Jesús, obedecer a tu palabra. Ayúdame, Espíritu Santo, a romper toda cadena, a romper toda maldición, a destruir el poder de Satanás, a atar el hombre fuerte, Padre, en el nombre de Jesús. Yo quiero ser libre del miedo, del temor. Yo quiero ser libre en mis finanzas. Yo quiero ser libre de mis deudas. Espíritu Santo, haz algo nuevo en mi vida. Yo te entrego hoy mi vida. Yo te entrego mis finanzas. Yo te entrego mi sabiduría. Dame más sabiduría para que el mañana sea más bendecido que el hoy. En el nombre de Jesús, te bendigo con la abundancia del cielo. Y te dejo hoy y te espero la semana que viene en este programa Disfruta tu vida con Dios, en el nombre de Jesús. Hasta pronto, queridos. Hasta pronto.